no la semana, sino la edición anterior, que fue el sábado. ¿Alguno de ustedes tiene el dato actualizado? ¿Cuántas personas vieron nuestra mesa? Ahí lo tienen. Ahorita lo busco. Bueno, pues ya ni modo. Si no lo tenemos ahorita, pero son del orden de los 5,000 personas, ¿sí? Excelente, Entonces, señor. les agradecemos mucho, pues, y bueno, estamos muy complacidos con ello. Entonces, les pido, por favor, a mis compañeros que se presenten. Lomas. Antonio Lomas Moreno, director de la revista Ecos, y transmitiendo, enlazándonos desde la oficina de la revista Ecos. Excelente. José Daniel. Pues bueno, compañeros, yo soy José Daniel Borrego, orgulloso colaborador de Saba Consultores y mente maestra del norte del país. Pues bueno, estamos aquí para analizar los datos y la realidad, utilizando la estadística y los datos, las únicas fuentes fidedignas para ver la realidad. La opinión está de más. La opinión no está de más, perdóname que te diga, pero si está basada en datos, pues es una opinión muy... Bueno, exactamente, ese es el punto. Ernesto Cerda está conectado, pero deberá de andar haciendo alguna diligencia. Al rato se incorpora. Y Paula, preséntate. Allá llegó Ernesto, pero preséntate, Paula. Paula Borrego, maestra en estadística, directora de operaciones de Saba Consultores, y aquí participante de la mesa grillera. Así es. Y bueno, cuando yo ya no esté con ustedes o que ya esté mentalmente inhabilitado para estas tareas, quien va a estar a cargo de la empresa es Paula, ¿sí? Para que ya la vayan ubicando. Oye, Salvador, sí. Cuando ya no estés habilitado mentalmente, puedes lanzarte como candidato a la presidencia. ¿Se vale? No, porque luego les gano. Mira, yo siempre quise dedicarme a la política cuando ya dejara la empresa más o menos funcionando. Pero pues se fue pasando el tiempo y ya se pasó, ¿sí? Y bueno, a veces doy una respuesta más grosera, ¿sí? A veces digo que, pero no la voy a dar, ¿sí? Mejor la... Ernesto, preséntate, por favor. Ernesto Cerda. A veces doy una respuesta más... Ernesto se desconectó. Bueno, entonces déjenme presentar yo a Ernesto Cerda. Ernesto Cerda es contador público, es una persona que ha participado de la vida política de manera muy intensa, ¿sí? Ha estado pues en varios partidos, como se acostumbra ahora. Y bueno, al rato estará dando sus puntos de vista. Como se acostumbra ahora. Sí. Pues vamos a ver qué es lo que tenemos. Sí, la información dura para, sobre esa base, normar algunos juicios. Somos Saba Consultores desde 1987, ininterrumpida e intensamente. Y bueno, somos una empresa que ha andado en prácticamente todas las áreas de la aplicación estadística, desde la política, la administración pública, pero tuvimos una intensa actividad en la industria, en medicina, en fin, prácticamente en todos los campos de aplicación de la estadística hemos estado. Y bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que los mexicanos tenemos en mente? El coronavirus o el COVID-19 o la pandemia, sí, nos da el 64.4% en respuesta espontánea. O sea, lo que la gente tiene en mente hoy en día en el país es el problema de la pandemia. Después aparecen, y no es irrelevante, finalmente nos da una idea de qué otras cosas están en mente, pues el narcotráfico, la conferencia de Hugo López-Gatell, que por cierto les aviso que ya está apareciendo en la lista del top of mind para la presidencia. O sea, cuando le preguntamos a la gente quién te gustaría que fuera el próximo presidente, ya López-Gatell está apareciendo más arriba que muchos de los que sueñan con suceder a López Obrador. Entonces, es un fenómeno.
Luego la contingencia, avisos del secretario de Salud, que es lo mismo de antes, asesinatos, muertes, la caída del petróleo, los ataques a médicos. ¿Cómo está el presidente López Obrador? Es una pregunta central. Esta semana tuvimos una situación interesante en el campo de las encuestas, porque Mitofsky insistió en que López Obrador ya está por abajo del 50%, deteriorado, en una tendencia a la baja muy fuerte. Y en contrapartida, Alejandro Moreno, que es quien hace las encuestas para El Financiero, publicó una que fue sorpresiva encuesta donde daba un brinco del 60 al 68%. Y miren qué cosa, sí, nosotros tenemos el monitoreo y si ven el valor previo es 60.7 y el valor último es 67.4. Está más o menos este brinco aquí, pero en el esquema de análisis nuestro, mientras no se rebasen los límites de control, entonces no hablamos de brincos ni de saltos, simplemente es una situación que pudiera ser atribuible a la variación que nos genera márgenes de error por el hecho de que estamos muestreando. Entonces, tenemos una situación de estabilidad, ¿sí? Esta situación, pues, no deja de ser buena para el presidente. Estamos hablando, pues, de una estimación puntual que, si bien no rebasa la línea de advertencia positiva, sí se acercó. Y en el caso de la desaprobación, como pueden ustedes apreciar aquí, lo que sí tenemos es un valor que se acerca mucho más a la línea verde, que es la línea de advertencia positiva. Entonces, tenemos en general una situación de estabilidad para el presidente. Son buenas señales. Y cuando nosotros tenemos estabilidad, entonces los resultados de encuesta, que son los promedios de los últimos 4 valores, se hacen confiables. Y entonces aquí tenemos para el presidente una aprobación de 62.9%, prácticamente 73%, una desaprobación de 22.4%. Y hay otras respuestas que son comunes en los estudios, ¿sí? La gente que dice que no sabe, que en este caso es 6.6%, y la gente que no nos responde, ¿sí? Le preguntamos si no nos quiere decir si lo aprueba o no lo aprueba. Y aquí es 8.1%. Hay un error metodológico infame de las personas que hacen encuestas cuando pretenden que si un gobernante no es aprobado, entonces es desaprobado, ¿sí? Y hacen que sumen 100% estos dos valores. Bueno, eso es un error terrible y que, bueno, no le voy a dedicar más tiempo, ¿sí? Nos pasaríamos todo este programa y muchos más hablando de las tarugadas que hacen los encuestadores. Ese es el tracking, donde se ve que hay una estabilidad en la aprobación, que tuvo un descenso, ¿sí? En esta época de marzo, ¿sí? Entre marzo 6 y abril 3, más o menos, un periodo ahí de unos 18 días. Y fue, bueno, ya les he comentado cuando el problema de la niña, aquella que fue brutalmente asesinada y la jovencita también. Y aquí lo que les comento es que los puntos rojos y azules significan que en esos días el monitoreo lo que mostró fue alguna alerta, o positiva si es azul o negativa si es roja. Esto es importante, nadie lo hace en el mundo salvo nosotros, porque somos la única empresa que desarrolla las encuestas basándose en un monitoreo. Es una metodología incluso que tenemos registrada con derecho de autor. Y entonces nos permite decirle al cliente si lo que le estoy dando como un valor de encuesta es confiable o no en función de si teníamos o no teníamos estabilidad. Cuando en el tracking hay un puntito rojo, significa que los resultados no son tan favorables como se muestran. Y si hay un puntito azul, significa que son más favorables que como se muestran, ¿sí? Ya en la calificación promedio, lo que tenemos es que, de nuevo, el valor que obtiene López Obrador es 6.9 y son valores muy cercanos a la línea naranja.
cuando nosotros tenemos resultados discordantes entre la aprobación y la calificación, siempre será más confiable lo que nos diga la calificación. O sea, aunque tengamos los valores estos que registramos en aprobación, el hecho de que la calificación siga en valores próximos a las líneas negativas de advertencia, esto habla de que está en una condición de riesgo la situación del presidente en cuanto a su popularidad. Riesgo de que descienda, no riesgo de que quede completamente desarticulado, ¿sí? Vemos lo que tenemos más adelante. Bueno, el porcentaje de calificaciones bajas era una situación de ascenso y se refrena, ¿sí? Es interesante estos fenómenos, cuando algo va subiendo y luego baja un poquito, no tanto como en el valor anterior, entonces nosotros decimos que se refrena. Cuando baja más de como estaba en el valor anterior, decimos que se revierte. ¿Sí? Estos son términos que nosotros usamos para nuestra metodología y tienen una explicación en este contexto, no en el sentido del significado común de la palabra. Aquí que se refrene significa eso. ¿Qué significa? Que estamos en una tendencia al alza y no hemos salido de ella, ¿sí? Porque está solamente refrenada. Si el próximo valor se cae todavía más, entonces ya habremos dicho que se revirtió la tendencia al alza que teníamos. Pero si vuelve a subir, entonces estaremos de nuevo y estaremos ya declarando la tendencia al alza, ¿sí? De eso se trata aquí. Y entonces, bueno, esas son las calificaciones bajas. El porcentaje de calificaciones altas se mantiene estable. Se puede ver ahí cómo son valores muy similares los últimos 6, ¿sí? Y entonces, pues tenemos en general un resultado global con respecto a la calificación del presidente que nos arroja pues un valor promedio, creo que es de 7.1, sí, ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Y de el porcentaje ahí está, sí, es 7.1 la calificación promedio. Y el porcentaje de calificaciones altas es 60.5 y de calificaciones bajas 22.8 y de calificaciones regulares 16.7%. Bueno, yo quisiera volver al punto original con el que empecé este diálogo. Miren, nosotros tenemos un presidente que tiene una aprobación elevada, pero en el medio en el que nos desenvolvemos muchos, lo que observamos es que hay mucho descontento. En algunos sectores incluso, o algunas personas pueden hasta afirmar que el descontento es generalizado. Y ven con mucha, digamos que suspicacia, resultados que nos indican una situación como esta. Precisamente para tener idea de mayor precisión con respecto a una opinión, es que nosotros tenemos este documento que llamamos Carta de Navegación Política. Aquí lo que se observa es la evolución en diferentes periodos. Aquí son periodos donde no están, como en el monitoreo, haciendo promedios móviles para los estimadores de encuestas, sino que son disjuntos. Entonces, tenemos 5 periodos. Del 9 al 22 de octubre es el primer periodo. El segundo es del 30 de octubre, ¿sí?, al 18 de enero. Eran periodos muy amplios porque no teníamos mucha continuidad en esto. Después empiezan a cerrar acá al final, del 18 de febrero al 12 de marzo. Luego del 21 de marzo al 9 de abril y este último del 15 de abril al 4 de mayo. Y los valores que ha sacado López Obrador han sido 62, 63.3, 56.4, 62.4 y 62.9. Observen ustedes cómo el valor más bajo lo obtiene justamente en el periodo ese en el que se enfrentó al movimiento de las mujeres y a los asuntos de crímenes importantes. Y en ese mismo periodo, lo que sucede es un cambio radical, pero muy radical y muy fuerte, en la Ciudad de México. Observen ustedes cómo en la Ciudad de México
nosotros teníamos para López Obrador, antes de esa crisis, valores también similares a los globales, 63.4, 66.7, muy parecidos, pero llegamos a este periodo, al tercero, y de 56% cae brutalmente a 37.5. Y luego en las siguientes 35, y luego otra vez 37.5. Estos valores que están en color rojo significa que la Ciudad de México se ha convertido en un tremendo foco rojo para el presidente. Aquí nosotros hablamos de que en cada cuadrito lo que tenemos es una debilidad, ¿sí? Pero cuando se completan 4 cuadritos, nos falta uno, hablamos de que tenemos una debilidad sólida o consolidada. Usamos un poco el lenguaje, aunque esto que nosotros tenemos lo desarrollamos mucho antes de que Zygmunt Bauman nos hablara de tiempos líquidos, ¿sí? Pero cuando él publicó su libro, entonces nosotros pues un poco sentimos algo de pena, porque él decía que el problema estaba ahí, pero que no tenía una solución. Y a mí me dio pena porque pues él es un investigador connotado, inglés, y yo pues acá humildemente soy de Río Bravo. Y dije, perdón señor, pero eso ya lo tenemos resuelto desde hace mucho y la vida no se hizo tan líquida como se cree. Todavía hay sectores sólidos, hay sectores líquidos, hay sectores en proceso de solidificarse. Y bueno, pero eso de andarle enmendando la plana a los grandes no es bueno porque lo juzgan a uno loco, ¿sí? Pero bueno, desatiendan esto si no lo quieren ver. Pero lo que sí es claro es que la Ciudad de México es un punto fuerte. Vamos a ver si hay fortalezas o debilidades sólidas. O sea, que los últimos 4 cuadritos estén en color rojo o en color azul. Aquí vemos los primeros 4 rojos. Miren, las personas que tienen licenciatura, la gente que tiene estudios superiores, es una debilidad sólida para el presidente, ¿sí? Aquí sí tenemos valores parecidos a los que saca Mitofsky, ¿sí? 51.6, 46.4, 48.1, 53.2, ¿sí? En ese grupo es así. Le damos más abajo. Acá está otra roja, ¿sí? Quienes son apartidistas es una debilidad sólida también para el presidente López Obrador, ¿sí? Acá están otros 5 rojos, quienes simpatizan con el PAN. Bueno, esto es lógico, son una debilidad sólida para el presidente. Luego, miren en azul, aquí hay valores de 95, 92. ¿Quiénes son? Pues los que simpatizan con Morena, pues es lógico que sean una fortaleza sólida. ¿Buscamos más fortalezas sólidas o debilidades sólidas? Bueno, ya no hay más fortalezas y debilidades sólidas, pero sí vale la pena que veamos cómo están los valores entre los que tienen internet y los que no tienen internet. ¿Sí? Porque las encuestas que hace Mitofsky y las que hacen muchas empresas, las hacen pensando en la gente que tiene internet. Y vamos a ver el último cuadrito, ¿sí? Que es el que corresponde a esto. Miren, quienes tienen acceso, quienes sí tienen acceso a internet, ¿sí? Lo aprueban en 59%. ¿Sí? Y quienes no tienen acceso a internet lo aprueban en 71.2%. Hay un diferencial ahí grande, ¿sí? Que explica el diferencial que se obtiene cuando se hacen encuestas de un modo o de otro, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo quería explicarles de cómo están las cosas, explicarles la paradoja, pues, de que por qué si yo platico con mis amigos y me dicen que están hartos de López Obrador y que ya quieren que renuncie y me mandan una carta pidiendo que pidamos ya la salida porque estamos hartos de él, ya no lo queremos. Y hay quienes dicen es que los mexicanos ya no lo queremos. Bueno, son los entornos sociales inmediatos los que están marcando la pauta, ¿sí? Entonces, en ciertos sociales, en ciertos contextos, ¿sí? Sociales, sí hay una situación de desagrado, pero evidentemente no es generalizado, ¿sí? Es ese fenómeno de la polarización. Explicado esto, me callo la boca y les pido pues que emitan alguna opinión que pudiera ser, como siempre, relacionada con esto que acabamos de ver o con algún tema que ustedes consideren importante. Adelante, Lomas, para no perder la costumbre. Vámonos con la tradición.
Ahora lo que quiero comentar es algo que me llama mucho la atención. Me da la impresión que para López Obrador las redes sociales están dejando de ser benditas y poco a poco se pueden transformar en malditas redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Como López Obrador es un muchacho, ya se dieron cuenta con claridad que la debilidad de López Obrador está en quienes manejan Twitter, Facebook y algunas otras redes sociales. Ya se fue en contra de él. Hoy está pidiendo una investigación para que todos los que lo atacan, que supuestamente son 2 o 3 que se multiplican a través del dinero, sean investigados. Lo que me llama mucho la atención es que López Obrador no es parejo diciendo, simple y sencillamente investiguen. Él considera que todos los que cuestionan al actual gobierno es que están en contra del pueblo y en contra de su gobierno. Pero no dice nada de aquellos que atacan de una manera terrible a los que cuestionamos a López Obrador o al gobierno. Y si ustedes analizan los ataques en contra de, llamémosla, la oposición a la cuarta T, son ataques similares, con los mismos conceptos, las mismas voces. Podríamos decir que 4 o 5 generan el mensaje y luego ese mensaje se multiplica. Diría mi abuelo, lo que no es parejo es chipotudo. Por eso yo le pido a López Obrador que si él quiere que se investigue a todas las redes sociales que lo atacan, ¿por qué no pide que se investigue a todas las redes sociales que lo defienden? Yo en diferentes videos he obtenido miles de reproducciones sin poner ni un 5. Estoy seguro que para López Obrador, si algún video tiene más de 10 reproducciones y ve en su contra, es que es un video pagado. Y esto es falso. Muestra es que uno de los espacios críticos razonados de las acciones de López Obrador es la mesa grillera. Obtuvimos miles de reproducciones sin ponerle ni un centavo, ni pagar a Facebook ni a nadie. Bueno, sí le puse $10, Toño, sí, en honor a la verdad. ¿Antes lo pusiste? Le promovimos la publicación anterior y le pusimos $10. Qué bárbaro, un dineral, a ver si no te llega a Hacienda. Entonces, a lo mejor eso nos hace bots, sí. Así es. Oye, Salvador, Sí. algo que quisiera que, si se puede, analizáramos es la popularidad regionalizada y la aceptación regionalizada de López Obrador. Irnos a la ciudad de Monterrey, a Guadalajara, al Estado de México y al DF, para obtener un parámetro real de poder en relación a la aceptación de López Obrador, porque si lo aceptan en Oaxaca, en Tabasco, en San Luis, en otros países, en otros estados, perdón, yo siento que no tiene la misma fuerza que si lo aceptan donde está el poder económico, cultural, social, etc. Sería interesante esa comparación de quién es quién en los apoyos a López Obrador. Ahí la dejo. Muy bien. Ernesto. Buen día a todos. Quería abordar 3 temas que vale la pena ver. Obviamente, la información que tú estás poniendo a consideración sería el primer asunto. El segundo sería el hecho de la vuelta a la normalidad desde el punto de vista de dejar a un lado la pandemia. Y en tercer lugar, algo que hoy en la mañana fue elemento fundamental en la posición que hacen diariamente el presidente de la República, que es el hecho de buscar la regularización o sanitizar a las redes sociales. Son elementos muy graves
Hoy en la mañana fue el impacto, en el caso de la gente seguidora de Andrés Manuel, empezando por Aristegui, trató casi una hora el asunto con Villamil y otras gentes que han estado pidiendo que se regularice las redes sociales. Pasemos pues al primer asunto. Cuando hablas tú sobre la fuerza y la debilidad, en su caso, de las encuestas o de la información que pides a la gente y que te la da a través de tus cuestionarios, se determinan dos hechos. Uno, la politización de la gente, y segundo, el grado de educación. Es comprensible que las áreas más politizadas del país están en la Ciudad de México y en el Estado de México. Sin duda alguna, el con los estados vecinos generan una mayor participación en el área política. Basta ver los movimientos anteriores, donde se gestan, donde se construyen y donde se realizan, que es básicamente el área de la Ciudad de México, el área conurbada. Entonces, no es extraño que la gente más politizada vea de diferente manera las acciones, los hechos y las actitudes y conductas del gobierno federal. Es claro que ahí está su debilidad, donde estuvo su mayor fuerza. Hay que reconocer que en los últimos 30 años el área de la Ciudad de México ha sido coto exclusivo de un grupo oposicionista al gobierno del PRI y de Acción Nacional y los demás partidos que han estado manejando el poder en estos lados. Entonces queda claro que desde la perspectiva de la politización, pues no les va a ir bien, porque son muy críticos y están en contacto directo con las acciones del presidente de la República. El segundo hecho es que la gente, entre más educación tenga, le tira a más alto, tiene mayores proyecciones, tiene un futuro que ven ellos que no está siendo solidificado. Es un futuro que se está cancelando de alguna manera, o ellos piensan que las posibilidades de ese futuro se les está cancelando. Esa característica hace que la gente que tenga mayor educación, obviamente, tenga esa percepción de lo que está pasando con el gobierno federal. El caso del acceso a Internet también es muy determinante. La mayoría de la gente que tiene acceso a Internet pues tiene normalmente un mayor contacto con la cultura, con la educación, con la información, lo que hace pues establecer esa diferencia con el resto de los ciudadanos o hombres y mujeres del país. Esto es pues en cuanto a tu opinión, y queda claro que la proyección, el oráculo que consultamos decía que Andrés Manuel iba a seguir igual y siguió igual. En términos generales mantiene pues un grado de aceptación normal, en el sentido de que no hay ni bajas repentinas que de veras definan una caída o una subida repentina. Está manteniéndose en un porcentaje que hemos venido siguiendo entre el 60 y 65. Ahí anda, en ese problema de más o menos 5% anda la aceptación o el hecho de que la gente del país, en términos generales, lo califique de esa manera. Pasando al otro hecho es la necesidad de poner a debate si vale la pena la reactivación de la economía. El día de ayer terminamos un documento que vamos a hacer público y que rebotamos con expresidentes de cámaras del país y del Estado con relación a ver qué tan importante y cómo debe hacerse la posibilidad de un regreso a la actividad general.
Queda claro que la situación económica del país se va haciendo comprometida. Los datos que al rato, si hay posibilidad, los damos, cómo se viene cayendo de manera terrible el hecho de que se den condiciones económicas muy alarmantes en el país. Y el tercero, que es el hecho de que hoy en la mañana se plantee la necesidad de regular las redes sociales, que es parte obviamente, de una visión y de una acción de parte del gobierno de no hacer más grande a los enemigos. Y eso es claro. Es obvio que Andrés Manuel jamás va a querer censurar a sus apoyadores y a sus corifeos. Eso ningún gobierno con la idea de poder lo va a hacer. Basta recordar aquellas palabras proféticas de un clásico de la política mexicana que dijo: no pago para que me peguen. Entonces es claro que lo que viene hoy, que estaba discutiendo ya en la mañana con respecto a las redes sociales, era la organicidad de las redes sociales. Lo que algunos estudiosos de las redes sociales plantean es que sea orgánica. Dice que la gente se manifieste, pero que sea gente, que no sean bots, que no sean una máquina la que esté contestando, esté iniciando una cadena de información, porque consideran ellos que lo importante es que se dé la organicidad, o sea, que sea orgánica, pues, la difusión de los datos o de las críticas de las redes sociales. Me parece que hoy el Facebook va a lanzar un documento con relación a qué medidas va a tomar para evitar otra serie de cosas como los acosos sexuales, el problema de mentiras que hacen que la gente tenga problemas fuertes, los videos editados y una serie de circunstancias que sí vale la pena poner orden, pero desde nuestra perspectiva jamás podrá tener un orden por arriba de la libertad de expresión y de la libertad de cualquier ser humano de exponer sus pros, sus contras y su visión de la vida, equivocada o no, fuera de lugar o no. Creo que es un derecho que debe darse a las gentes. Nos queda claro que hay ciertas condiciones, y yo estaría también en contra de las campañas de odio, cuando la gente llama al odio, las campañas racistas, cuando terminan... Yo estoy a favor de eso, compañero. Sí, para que sepa. tiene toda la libertad de hacerlo, como yo tengo toda la libertad de estar en contra de usted, tan simple como eso. O sea, esa es la gran ventaja de quienes no queremos ser absolutos en la sociedad. O sea, simplemente esa es su posición, pues defiéndala, vea con sus elementos, y nosotros los que decimos que no debe haber campañas de odio, pues simplemente estaremos en nuestra propia libertad de decir y hacer lo que a nuestro derecho competa. Nada más si le digo que cuidado, porque sí, usted puede transgredir algunas reglas legales que pueden ser sujetas a que usted sea, como lo ha sido muchas veces usted, sacado de la red por algunas actitudes. Entonces, pues es un problema que tendrá usted que dirimir con su propia actitud. Es un problema de capacidad de entender, de atender y de accionar. Entonces, pues, bienvenida a la crítica, bienvenida a la lucha ideológica, bienvenida a la lucha por posiciones económicas, políticas y sociales, pero consideramos que todo el mundo tiene el derecho. Yo tendré toda la posibilidad de defender lo que usted diga, aunque esté contrario a lo que yo sostenga. Bueno, muy bien, Daniel. Sí. Permítame un momento, Salvador. Quiero hacer un comentario, Ernesto. La molestia de López Obrador, la molestia real, no es si son millones de gentes pagados o no pagados. La bronca es que es gente que lo ataca. Si cambiáramos la historia y todos los que cuestionan a López Obrador lo estuvieran alabando en estos momentos a través de voz, no habría problema. Aquí el problema no es si hay voz o no hay voz. El problema es los cuestionamientos a López Obrador. Allí es donde se le pisa el callo. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Si aquí a la mañana la mesa grillera
saca documentos comprometedores en contra de López Obrador. Y resulta que por el texto mismo de la noticia llegamos a 200,000 reproducciones. La presidencia de la República va a decir que somos bots y que se nos debe de investigar y que se nos debe de linchar. Esa es la verdad y el fondo que a mí me preocupa. Yo estoy de acuerdo en que no se haga un mercadeo de la verdad en Facebook, Twitter, etc. A mí lo que me preocupa es el fondo del asunto y no la forma, porque en el fondo tú, yo y todos corremos peligro de que se nos censuren. Oiga, compañero, nada más que son intervenciones, no discursos al coro. Mire, lo que creo aquí es que hay que aclarar algunas cosas. De entrada, en el lenguaje de las redes sociales, que bueno, hay algo que sí yo veo un parteaguas en esto que está sucediendo, no solamente con el tema de los bots, sino también con el tema de Felipe Calderón, que la ex embajadora en México mencionó algo de su posible conocimiento de los actos ilícitos de García Luna. Todo esto se gestó en las redes. Yo creo que este tema del coronavirus sí está inclinando la influencia de lo que piensa el mismo presidente basándose en las redes sociales, ya no tanto en los medios de comunicación tradicionales que pues todavía tenían cierta hegemonía, a lo mejor ya no tanto como años pasados, pero las redes sociales creo que con esto están tomando más relevancia, sobre todo porque el presidente ya lo toma como una oposición real, como un poder fáctico, así como la televisión. Otro es que a lo que le llaman bots, hay dos definiciones. A ver, Daniel, ¿oíste lo que dijo el presidente en la mañana? ¿Oíste lo que dijo el presidente en la mañana? Sí, déjeme terminar. Bueno, ahorita le digo, ahorita le digo. El tema es que la cuestión de los bots, por un lado, hay dos concepciones. La primera es que uno es un perfil falso manejado por algún político. Hay granjas de bots, lo que le llaman. Ya casi todos los gobernadores y políticos tienen su grupo de personas contratadas con varias cuentas de Facebook que se encargan ya sea de atacar o de alabar a un líder político. Esa es la primera. La segunda son los fanáticos de un político que simplemente lo están defendiendo todo el tiempo. Lo que dice López Obrador, mire, a mí también me preocuparía, pero me preocuparía si el Estado mexicano en realidad tuviera la fuerza para aplicar una medida así. Es decir, ni siquiera pueden controlar otras cuestiones de mínima complejidad, no podrían controlar todo lo que sucede en el Internet, porque precisamente esa ha sido una fantasía de muchos. El único país que controla el Internet, pero que tiene una infraestructura informática brutal de miles de millones de dólares de inversión, es China. De hecho, en el caso de China, fíjese, en el lenguaje informático, bueno, el compañero Gilberto Reyes va a orientar en eso, existe un concepto llamado firewall en inglés, que básicamente son filtros, bueno, en este caso de China, son filtros que pone el mismo gobierno en el acceso a Internet para no permitir el acceso a ciertas redes de comunicación, lo que le llaman la gran muralla, la gran muralla china, pero informática. Entonces, el presidente no lo va a poder hacer, porque si él trata de regular... Pero lo va a intentar, hombre. Pues sí, no, lo va a intentar, lo puede intentar, así como puede intentar muchas cosas. Igual que Trump lo está haciendo. El problema, compañero, aquí es que el presidente, mire, el presidente por buena aprobación que tenga y quiere dar una mordida más, vamos, trae más hambre que lo que su mordida le alcanza. Entonces, si por él fuera, no me queda la menor duda que lo regularía, pero yo les preguntaría, ¿cómo puedes tú regular las redes sociales sin sacrificar a toda la gente que está en redes sociales también, que te sigue a ti? Es decir, no se puede, es algo, no es imposible, pero está fuera del alcance real del presidente. Lo que sí nos dice es que, y en esto yo estoy de acuerdo con Lomas y con usted, es que todo aquello a lo que el presidente sacó provecho en años pasados, ahora a él ya no le gusta y tiene poca tolerancia
a eso. Muy bien, compañeros. Recordarle, Salvador, Sí. el 1984 plantea muy claro todo esto que estamos manejando. No es nada extraño que un presidente o un dirigente intente tener el control absoluto del país, y lo que te sirvió, pues ya no, hoy no es lo suficiente para que quede contigo, pues tienes que hacerlo a un lado. Y así va a ser. Ve cuánta gente que anduvo en la campaña de Andrés Manuel ya no figura. Simplemente ya dejaron de tener el peso específico y sirvieron, como decía un viejo marxista, los tontos útiles que siempre sirven para llegar al poder. Una vez que llegas al poder, pues te estás deshaciendo de ellos. Y tú recordarás que aquí en México, los presidentes y los gobernadores, más o menos en ese tipo de cosas, el primer año subían a mucha gente y se acababa el compromiso, y el siguiente año el cambiadero de gentes, porque se acababa el compromiso político o el acuerdo que tenías, y eso es normal. Yo aquí lo que veo es el hecho claro de Andrés Manuel de no querer ninguna circunstancia que le haga sombra. O sea, es un problema de absolutismo muy grave, que ese es el peligro que yo veo. O sea, si él fuera más tolerante con la crítica, no pasaba nada. En las mismas circunstancias que él ayudó, las redes sociales, las benditas redes sociales, que hay que decir que así las proclamó él. Por eso que dice Oigan, hay algo que me viene a la mente. Así va a cambiar todo en la vida. O sea, lo que te sirvió, pues ahora ya no es de tu agrado, porque ya no es para los elementos que tú quieres, para tu proyecto ya no es necesario. Entonces, pues obviamente va a buscar, obviamente canalizarlos, obviamente regularizarlos, obviamente tratar de que los adversarios de él no tengan acceso. Eso es parte de la lógica del poder. Sí, lo más... Hay un recuerdo que me viene a la mente en estos momentos. El presidente, decían en la sociedad, más guapo de toda la historia de México, hacía de su burla social, de los cuestionamientos que le hacían, una burla. Él viajaba sobre la corriente de los ataques. Me refiero a Peña Nieto. Peña Nieto nunca se quejó, nunca dijo están atacando al pueblo, nunca cuestionó a sus detractores, aunque muchos se la bañaban, sinceramente. No lo basaban de pendejo, lo acusaban de homosexual y le daban unos calificativos terribles. Recibía peores ataques que López Obrador. Se metían hasta con su vida privada. El hoy famoso Borolas, como le llaman, también recibió muchos cuestionamientos. Lo acusaron hasta de ser borracho, alcohólico y enfermo mental cuando era presidente, y jamás satanizó a ningún medio de comunicación. Jamás empezó a utilizar a sus seguidores en contra de los medios. Ellos escuchaban, cuestionaban, hacían uso de su derecho de réplica y muchas veces se callaban, o mejor se reían de la crítica que les hacían algunos detractores. Este señor tiene la piel demasiado sensible, y cuando uno tiene la piel demasiado sensible y está en el poder, agua, porque eso es un riesgo muy grave. Ahí la dejo. Miren, déjenme comentar pues que es cierto, Ernesto, lo que hace López Obrador es lo que haría cualquier político, y él pues a lo mejor hasta tiene una condición de legitimidad en hacerlo, pero lo que no puede pretender es hacer todo eso y que un sector de la élite intelectual que seguramente le interesa, lo aplauda. Porque evidentemente hay inconsistencias, hay incongruencias, porque el proyecto por el que mucha gente votó de manera apasionada fue un proyecto de sensatez, ¿sí? De decencia. Y cuando se están viendo situaciones como esto del hijo de Bartlett, ¿sí? Que choca con las cosas de ensueño que traen algunos compañeros de Morena,
un amigo que la semana pasada recordamos aquí, comentamos aquí, Roberto Benavides, saca un texto donde habla de que el propósito de la utilidad, de la ganancia, es un propósito inventado, que el ser humano no es así. Y en esos mismos días sale el hijo de Bartlett vendiendo ventiladores a un costo del doble de los que le acaban de mandar de Estados Unidos, a un costo de $25,000 cada uno. Los de Bartlett cuestan el doble. Entonces, lo que tenemos es una situación donde tú dices, bueno, ¿están pasando situaciones de este tipo en la 4T? Sí. Pero la 4T actuó en consecuencia, fue vigorosa, los criticó, los sancionó. Bueno, perfecto. Pero hay un solapamiento, ¿sí? De manera muy clara. Entonces, él puede tener el poder y eso nadie se lo disputa. Lo que no puede pretender también es tener la honorabilidad política ante un grupo minoritario, ¿sí? Que no llega quizá al 20%, pero es un grupo donde están las mentes más preparadas y eso es lo que debe de estarle preocupando. Y no todos son gente malintencionada. Incluso hay un grupo muy grande que coincide en la esencia de sus propósitos, pero no coincide en las insensateces de sus acciones. Entonces, tenemos una situación que realmente es interesante. Es fascinante, por otra parte. Yo creo que una evaluación sensata del presidente, quiero decir, una evaluación informada de esta presidencia, necesariamente conduce a un diagnóstico terrible. O sea, es un pésimo gobierno que ha tomado decisiones absurdas, ha violado principios científicos, principios democráticos. O sea, es un gobierno realmente malo. Y en contrapartida, tiene una aprobación muy grande. Es un fenómeno psicosocial fascinante, que ojalá fuera atendido por especialistas. ¿Cómo puede alguien ser tan bien valorado siendo tan malo? Eso, ¿cuánto tiempo puede durar? Eternamente, pues seguramente no, pero ¿cuánto va a durar? Es muy interesante. ¿Cuánto tiempo puede alguien equivocarse sin que le represente ninguna consecuencia? ¿Sí? Aquí la consecuencia se aprecia en un solo lugar, en la ciudad. ¿Sí? La ciudad. Ahora, ¿es posible que esa situación que se vive en la Ciudad de México se generalice? No sabemos, ¿sí? Pero hay otra situación que, bueno, es claramente en el análisis, pues se explica. 42% de los mexicanos recibe dinero directamente del presidente López Obrador. Y saben que lo recibe directamente el presidente López Obrador. Y esa gente difícilmente va a estar en contra de él. Y el entorno de esas personas, pues seguramente también, y seguramente la influencia que se tiene, ese 60 y tantos % de aprobaciones, ese 42 más la influencia familiar que se tiene. Entonces, bueno, es un asunto muy interesante, y yo creo, desde el punto de vista sociológico, ojalá que haya especialistas. Yo a veces pienso que es un poco como cuando una muchacha se enamora. Muchas veces, tengo más de 30 años de medir la opinión pública, y en muchas ocasiones pienso en la opinión pública como un ente femenino, pero no en el femenino quizá moderno, ¿sí? Porque nuestras mujeres actuales son muy bravas, pero hubo un tiempo en que el esquema femenino era así como que a veces medio irreflexivo, a veces tremendamente sabia, ¿sí? Pero lo veíamos en esa idea cuando se enamoraba, ¿sí? Y entonces el drama cuando la muchacha, el pueblo de México, sí se enamora de alguien que no es conveniente. ¿Qué hacer ante eso? Las familias ricas, usualmente cuando tenían una niña que se enamoraba de alguien que no era conveniente, pues la mandaban a Europa, ¿sí? A lo mejor allá se encontraba un cachachá todavía peor, pero el que les preocupaba ya quedaba eliminado. El punto es que ahorita tenemos ese fenómeno y lo acabamos de ver en esta semana, ¿sí? ¿Qué sucede cuando una muchacha enamorada, ¿sí? Te da cuenta de que están agrediendo a su amado? Pues se le pega más, ¿sí? Sale a defenderlo como una leona.
Sí, esta semana se pidió ¿cómo se llama el compañero de Todos en Contra de López Obrador? Sí, que estuvo con nosotros en la mesa. Pidieron la renuncia del presidente López Obrador y parecía que se había volcado la intelectualidad de algunos grupos en contra. Tal vez inspirados o motivados porque decía Mitofsky que ya estaba totalmente desarticulado. Y la respuesta es una aprobación de 68% que de manera independiente coincide por una parte de Alejandro Moreno del Financiero y por otra parte de nosotros, ¿sí? En este último valor. O sea, en lugar de debilitarlo, fueron a la yugular y terminaron fortaleciéndolo. Entonces, si alguien quiere sensatamente participar en la oposición, tiene que pensar que el problema no es tan simple, ¿sí? Tienen que profundizar en de qué manera se puede lograr eso y no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna garantía, quiero decir, de que haya alguna posibilidad real de eso, ¿sí? Entonces, a lo mejor con este fenómeno tendremos que vivir, pues tratando de sortear las agresiones que eventualmente se pudieran tener por el ejercicio de la libre opinión. ¿Quién quiere seguir, Ernesto? Yo más quiero hacer aclaraciones. Mira, yo creo que si ves la historia, no es nada extraño lo que está sucediendo en México. Un ejemplo al canto. ¿Te acuerdas de Antonio López de Santa Anna? Así es, y las veces que lo hicimos presidente. ¿Cuántas veces fue presidente de este país? ¿Y en qué condiciones? Acuérdate que se perdió la mitad del territorio y aún así hay que ver la historia. La gente lo adoraba, era una persona que jugaba a los gallos, que era mujeriego, que le entraba al trago y la gente lo apreció durante muchos cientos, no sé, de gente que lo seguía de manera completa, humildes, pero la verdad es que fue presidente de este país muchas veces. Otro ejemplo. ¿Te acordarás del discurso? A ver, nada más aclárame una cosa. La última vez fue cuando se perdió la mitad del territorio, ¿sí? Es lo que te estaba diciendo, sí. Ah, bueno, tenemos que esperar a que nos pase algo así entonces. No, es que a lo mejor no has entendido, a lo mejor ya está. Ese acuerdo de petróleo a mí me llama mucho la atención. O sea, ¿cómo yo te voy a dar de a gratis 300,000 barriles de petróleo diarios gratis? Digo, algún acuerdo debe haber, ojalá y no sea algo que nos pese después. O sea, ojo, la historia te dice que sí se puede dar y que no es nada extraño ni que vaya contra la realidad. Es una realidad de este país y de muchos países. Te quiero recordar el discurso de Díaz Ordaz en su informe de gobierno, pasado el problema del 68, el problema de los muertos, y dijo, ante el apoyo de la mayoría, parado de pies, toda la famosa cúpula empresarial de las iglesias, obviamente de los diputados, cuando dijo, asumo la responsabilidad filosófica, ética, política y social de los sucesos. Dime, ¿qué periódicos todos le siguieron? O sea, perdón, pero no es nada que sea extraño. Ahí te va otra. El caso de Echeverría, cuando pues, tenía un adversario que era el Excelsior, que le estaba muele y muele, y constantemente, y terminó acabando con la cooperativa del Excelsior. Acuérdate, de ahí salió el 1+1, una serie de periódicos. Creo que es parte de una simbología y caracterología de los líderes, ¿eh? Y yo te puedo decir, hace 2 días acabo de ver la caída otra vez de Hitler, y todavía el día 1 o 2 de mayo, cuando ya estaba muerto Hitler, la gente seguía luchando y peleando, pensando en que se iba a salvar y que venía un ejército no sé de dónde a ganar la guerra. O sea, esa caracterología del seguimiento de la gente es muy dada en la historia de la humanidad. Y aquí en este caso lo vimos antes, Chava, cuando decíamos, esta es una paradoja. La gente está votando por alguien que no está representando lo que ellos quieren. O sea, esa es la gran paradoja.
Esa es la gran Sí, para. sí. Acuérdate, lo estuvimos diciendo un año antes, como lo hicimos con el Bronco, ¿te acuerdas? Te decíamos, oye, y te acuerdas cuando se nos echaban encima todos los hoy, que algunos son seguidores, ya no son seguidores de nuestro amigo Bronco, pero ahora son contrarios. O sea, es cuando te pierdes. El problema de perder la sensatez, que es lo más fácil que se pierde, es cuando tu interés personal, muy personalísimo, incluso psicológico, que es un problema que tú estás abordando, se da. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Y lo volvemos a decir, y te lo dijimos hace unas semanas. Las revoluciones, los movimientos sociales, los hacen los de abajo. Los dirigen los del medio, los intelectuales, la gente estudiada, y se aprovechan los de arriba. Esa es una constante en este mundo. Esperemos que cambie, porque nada es absoluto. Esperemos que cuando menos no sea tan definitivo el hecho de que unos cuantos se apropien de un movimiento. Y yo quisiera que discutiéramos el problema de la importancia de la vuelta a la normalidad. Es algo que se está discutiendo ya, porque hay verdaderas movimientos. El día de ayer una reunión de alcaldes donde se pusieron muy duros en la intención de volver a la brevedad posible al trabajo, sobre todo en el área de construcción, en las áreas de las empresas que están dando maquila a Estados Unidos. O sea, hay una serie de condiciones que habría que discutir y valorar qué manejo. Me decía una persona muy allegada al gobierno, es que a nuestro amigo Jaime le conviene, pero de manera superlativa, que esto se amplíe, porque de alguna manera ha sido un impacto a su gobierno, porque ha tenido una aprobación que no tenía y no imaginaba llegar a tener. Y entre más se prolongue, pues más posibilidades tiene de mantener esta circunstancia positiva. Y no es descartable la opinión de esta persona, que además conoce bien el aspecto económico del Estado. Entonces, a mí me gustaría discutir eso porque vale la pena acortar los tiempos. Estamos capacitados, Nuevo León, en el caso nuestro, de que no se nos desbarate la famosa curva achatada, que se venga una pandemia mayor. Entonces, eso es lo que habría que discutir y a mí me gustaría ponerlo en la mesa y oír las opiniones de ustedes. Adelante, José Daniel. Bueno, compañeros, yo hice aquí unas anotaciones rápidas porque son muchas cosas de lo que han hablado previo a mí. Pues bueno, primero en el tema donde nos quedamos con la actitud del presidente ante la crítica. Y me llamó la atención algo que dijo el compañero Lomas, que estoy de acuerdo con él completamente. El presidente Peña Nieto, a pesar de tener una aprobación muy baja después de lo acontecido en Ayotzinapa, él siempre gobernó como si no tuviera críticas, digo, a pesar de que le llovían todos los días, pero creo yo que el presidente actúa como si fuera un presidente débil, pero está fuerte. O sea, el presidente está fuerte. Sigue teniendo la mayoría en las cámaras, sigue teniendo una aprobación vigorosa a pesar de los errores que se hayan cometido en gobierno, pero su estructura mental es la de un opositor derrotado. Eso es lo que yo veo. Más que, entonces, su reacción... Déjenme aclararte una cosa, ¿sí? Sí. Para precisar. A ver. El entorno social inmediato del presidente no son los pobres a los que va a ver. ¿Sí? El entorno social inmediato del presidente es una élite intelectual, política. Y esa élite ya no lo ve bien. Entonces, lo que él vive es una situación donde cada vez más gente que lo quería ya no lo quiere. Y eso le duele mucho. Ustedes leen los editorialistas de gente que siempre estuvo con él, ¿sí? Ahora está tomando distancia. Entonces, es cierto que él tiene globalmente eso, pero le está pesando la recomposición. El trasvase, dice Adolfo González en la valoración que hace, el trasvase de apoyos. O sea, muchos de los que lo apoyaron y lo llevaron al poder ya no lo apoyan. Porfirio Muñoz Ledo es un caso emblemático. Entonces, él siente eso y los números, aunque son números halagüeños, no le generan en su entorno social, en su vida particular, una condición de apoyo, ¿sí? Entonces, eso es lo que él está sufriendo y está, pues, desesperado tratando de salir de eso. Realmente, el moralmente derrotado es López Obrador. Claro. De otro modo, no se
por qué está reaccionando así si tiene esa popularidad. Es- Perdóname, síguele. Sí, no, sí, claro, no, estoy completamente de acuerdo y creo yo que eso explica muy bien esta postura hostil cuando no debería de tenerla. Y este trasvase del que habla Adolfo, sí, pues bueno, esa transición no está tan sutil a lo mejor como él pensaba. Él seguramente quería mantener sus apoyos del Círculo Rojo y transitar hacia una base popular igual, todos con él, ¿no? Esa es la primera. Bueno, la otra es que yo explicaría esta fortaleza del presidente también por la debilidad de la oposición. O sea, a mí me interesaría, y es una sugerencia, por ejemplo, para pregunta en la encuesta nacional, que a pesar de que yo sé que la mayor parte de la gente no le gustaría que renunciara el presidente, sería interesante saber a quién quisieran poner los que sí quieren que renuncie. O sea, vamos, ok, ya quitaste a López Obrador, pero ¿a quién quieres poner? La oposición ahorita no tiene figuras que sean suficientemente fuertes para representar un riesgo a la hegemonía de López Obrador y de Morena. Alfaro a lo mejor es lo que más se le acerca en Jalisco, pero no se consolida bien, ¿no? Otra cosa que a mí me llama la atención es que en el universo obradorista no existe la oposición. Tú ser opositor es ser golpista. A mí me da mucha atención lo que dicen. Es que los golpistas, pues güey, si tú analizas el comportamiento de la izquierda en gobiernos anteriores, resultan más golpistas, porque pedían la renuncia de Peña Nieto todos los días, le saboteaban carreteras, es decir, pero bueno, eso es una cuestión interesante. Ya nada más para cerrar, en cuanto al tema de la reactivación económica, Salvador, por cierto, estaba yo checando la crítica que se hace al tema del doctor Gatell y el manejo de la estadística. Entonces, a mí lo que me llama la atención, sobre todo con la cuestión de este virus, es que, bueno, cada virus tiene cierta proporción o cierta fuerza de infección. Cada infectado te puede infectar a 3, mientras otras enfermedades infectan menos, ¿no? El tema aquí, y creo yo que es lo complejo de esto, es que tú tienes un infectado que infecta a otros 3, pero para cuando el primero se da cuenta, los otros 3 ya infectaron cada uno otros 3. Entonces se va haciendo exponencial el tema y creo yo que estamos siempre persiguiendo la verdad, siempre se nos adelanta. Entonces creo yo que se está batallando en ese tema. Pues la cuestión estadística y matemática me imagino que ha de ser difícil estar recalculando todo el tiempo y vamos, es algo, creo yo que es muy complejo. Pero ahí es donde yo tengo mi mayor pregunta y yo, para contestarle a Cerdo, para abonar, es lo siguiente. Me queda claro que la ocupación hospitalaria, por ejemplo, en Nuevo León es del 9% nada más y en la Ciudad de México es del 73%. O sea, estamos infinitamente mejor en ese tema. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el parámetro de reactivación? O sea, ¿cuál es el parámetro para decir, ¿sabes qué? Ya se va a reactivar este tema porque ahora sí tenemos equipamiento en hospitales, tenemos camas disponibles, tenemos esto, tenemos aquello. Porque a mí me da la impresión que esta cuestión de la cuarentena es algo como ambiguo, hasta que dure, hasta que se acabe. O sea, no hay cifra, no hay nada. Entonces, creo yo que esto va a ir pesando cada vez más en la gente, cada vez más en la cuestión de los negocios y pues el gobernador de Nuevo León me parece que en un principio reaccionó bien, pero ahora ya se le están ocurriendo muchísimas pendejadas que van a revertir lo que había logrado. Mira, es interesante eso que comentas. Tenemos un gran problema aquí y es que hay una ignorancia casi absoluta de cómo opera este virus. Cada vez están encontrando nuevas situaciones. Ayer me habló el doctor Luis Etot y me planteaba pues que le habían llegado cortes de riñones, ¿sí? Donde se veían pues situaciones que no habían contemplado de cómo opera esto. Y el asunto pues es que también hay muchas dudas sobre qué es lo más razonable. El caso de Suecia, donde le apostaron a la inmunidad de rebaño, sí, aparentemente se está siendo exitoso. Les costó que, pues bueno, hasta ahorita llevan creo que como 20,000 muertes, pero no pararon la economía y han seguido una vida normal. Parece ser que se está incluso contemplando eso como un modelo a futuro.
En el contexto este de incertidumbre, sin embargo, lo que yo creo que está haciendo la sociedad es conciliar una serie de cosas que aparentemente pues, se pueden ver como irreconciliables. El punto de vista médico habla de que tú tienes que preservar la vida porque la vida es lo más importante, ¿sí? Pero si para que tú conserves la vida lo que te tienen que hacer es cortarte un ojo y la lengua y te van a dejar mudo porque te van a cortar las cortas, para ellos no pasa nada porque lo más importante es que tú conserves la vida. Y a lo mejor si tú dices, bueno, si voy a vivir así, pues prefiero no vivir, ¿sí? El médico también tiende mucho a pensar que él es el garante, sí, el responsable de que tú vivas. Yo cuando voy con los médicos a veces les digo, mira, nomás quiero que me entiendas una cosa, sí, el dueño de mi vida soy yo. Y si me la quiero quitar, me la quito. Entonces, yo voy a hacer lo que me parezca razonable de lo que me recomiendes. Tengo un problema, me puedes ayudar. Si te quieres apropiar de mi vida, te mando a la chingada desde ahorita, ¿sí? Entonces, es una situación en la que tenemos ese punto de vista médico muy tradicional, ¿sí? Y el asunto económico, que también está determinando una serie de cosas, porque pues las consecuencias, quizá el criterio sea, bueno, ¿cuántos muertos se me están yendo? ¿Cuántos muertos estoy teniendo por el virus? ¿Y cuántos muertos estoy teniendo por el hambre? Y como consecuencia del hambre, las situaciones de inseguridad, de asesinatos, etcétera, ¿sí? A nivel mundial tenemos otros costos sociales, la cantidad de violaciones, ¿sí? La cantidad de embarazos no deseados, o sea, la consecuencia del encierro ha sido también muy fuerte. Y por encima de todo eso, por abajo de todo eso, la lucha por el poder, sí, que esa no cesa, ¿sí? Entonces, yo creo que la palabra clave sería conciliar todo. Encontrar una manera de que vayamos gradualmente abriendo esto, porque si no, el otro problema se nos viene encima, pero ir cuidando lo otro. O sea, la palabra clave que yo creo ahorita es buscar una cierta conciliación entre la salud, entre la economía y entre los apetitos políticos, ¿sí? Ver la manera de conciliar todo eso para encontrar una vía de salida. Y sobre esa base, pues ahí nos vamos moviendo, ¿sí? Salvador, dos comentarios rápidos. Ahorita que hablando de los efectos, un amigo mío que es abogado, consecuencias de la pandemia, me dijo que nada más en esta semana se le han incrementado casi más del triple las consultas en temas de divorcios. O sea, claro, mucha gente, esa es la primera. En Google se dispararon. Se dispararon. Otra, y es un detalle también muy interesante. Hace una semana fui a arreglarme un diente que se me rompió con un amigo dentista. Fui con el amigo dentista y me comentó, me dice, oye, fíjate qué curioso, esta semana me han llegado 10 personas con dientes rotos. ¿Quién te pegó? Porque el estrés. ¿Quién te pegó? No, o sea, por el estrés, mucha gente cuando se estresa aprieta la mordida en el sueño y debilita los dientes. No estás solo. Acuérdense que en la Biblia repetidamente, sí, cuando Dios se encabrona, sí, o Jesucristo, que les gustaba mucho encabronarse, los amenazaba con el lloro y crujir de dientes. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Ahí lo tenemos. Ya estamos para cerrar, compañeros. Vamos a una última ronda breve, por favor. Paula, ¿quieres comentar? Sí, yo quisiera comentar algo. Bueno, ahorita me dicen brevemente. Bueno, nada más volviendo un poquito de lo que comentaba José Daniel. Yo recuerdo en los estudios de posgrado que tengo que siempre se nos hacía hincapié en cómo le vamos a tener que explicar a gente que no son estadísticos, porque de nada sirve que tú sepas mucho si tú no lo puedes comunicar. Entonces, ahora lo que sucedió esta semana con lo del modelo Centinela, pues me recuerda mucho esa situación, o sea, de que él como experto debe de tener una manera de poderse comunicar con todos los niveles de audiencias que tenga y de poderlo poner muy claro. Y también en cuanto a el mismo tema de cultura estadística, acá donde yo vivo en Maryland, me llamó la atención que el parámetro que tomaron para cuándo vamos a dejar de empezar a normalizar las cosas fue que tuviéramos 2 semanas seguidas de descenso en los casos.
Entonces, ahí habría que ver si van a tomarlo en un sentido literal, descenso, 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 o si van a permitir ciertas variaciones. Y bueno, los otros dos comentarios es que pues tristemente el tema de las consultas sigue vigente como recurso presidencial para tomar una decisión, y pues para lo cual como estadística pues me entristece mucho. Y lo último que les quería comentar era algo que me llama mucho la atención. Bueno, creo que ustedes algunos no saben, pero actualmente yo estoy embarazada. Y me llama mucho la atención que acabo de tener una consulta ayer y tuve una casi al principio de la pandemia, que la doctora me dice que o sea, las embarazadas en Estados Unidos no son consideradas población de riesgo. Me dice, tú vas a tomar las precauciones igual que cualquier otra persona. No hay información de que les pegue más duro a las embarazadas, no hay nada de eso. En cambio, al ver las políticas públicas en México, las embarazadas están consideradas como población de riesgo. Entonces, esto a mí me hace pensar si es una política pública por la casualidad que dio de que dos embarazadas murieron un día, si son políticas públicas basadas en casualidades o basadas en hechos de cómo está la información médica al respecto del tema. Y hasta ahí dejo el comentario. Muy bien, pues muy interesante, hija. Estamos cerrando. ¿Quién sigue? Ahí voy. Lomas. Oye, Salvador, para mí hay algo muy claro. La preocupación del gobierno no es que hay 10.000 o 10.000 muertos. La preocupación es evitar el colapso del sistema de salud, lo cual le generaría al gobierno un problema político terrible. Por eso nos dicen, si tú tienes coronavirus, enciérrate en tu casa, a menos que ya te estén muriendo. Entonces sí, ven a verlos. ¿Por qué? Porque si todos los infectados de coronavirus que tienen fiebre, sangrado nasal, dolor de cuerpo, van al sistema hospitalario, el sistema va a colapsar. Les cuento brevemente una anécdota de un taxista. Me habla y me dice, Tomás, eres mi amigo, te hablo para despedirme de ti. Le digo, oye, ¿vas a salir fuera? Me dice, no. Desgraciadamente, antier me empezaron a doler los huesos, empecé a tener fiebre y hoy empecé a sangrar por la nariz y caigo diarrea. Estoy seguro que me dio coronavirus, COVID. El problema es que si voy al hospital, ahí me van a matar más rápido. Ya no volví a saber de él. Habló conmigo después de 20 días. Me dice, Lomas, ya estoy bien otra vez. Dice, oye, ¿y ese milagro? Me dice, no, no fue milagro, dice. Me encerré en mi cuarto, dice, estuve comiendo caldos, estuve enjuagándome la garganta con bicarbonato, me estuve cuidando con remedios naturales y la libré. ¿Qué tan mortal es por necesidad este virus? ¿No será simplemente un detonante para aquellos que ya tienen un problema? Y a suponer alguien tiene diabetes. La diabetes te mata, pero vas al hospital y dicen, este se murió por coronavirus. El otro va con un problema cardíaco grave por el estrés, pero traía coronavirus, traía COVID, y ese también mételo a la lista. A alguien lo atropellan o lo balacean, pero también traía en su sangre el COVID, mételo a la lista. Esa es mi preocupación. Si en realidad son las muertes lo que le preocupa al gobierno o el riesgo de que se colapse el sistema de salud del sistema hospitalario. Y termino diciendo con esto. Hay tres posturas. Una que dice reactivación económica, porque si abrimos en junio, vamos a venir solamente a recoger los restos de México. Otra postura que dice, vamos a abrir gradualmente solamente las empresas más necesarias. ¿Cuáles son las más necesarias? Una ferretería es necesaria. Cualquier empresa en esta época
es necesaria porque se vinculan las unas con las otras. Y hay otra que dice, la tercera, que dice que no importa si se abre o no inmediatamente esto, de por sí realmente ya nos llevó la fregada, que pase lo que pase, va a aumentar el desempleo de una manera terrible, que las familias, muchas de ellas ya se colapsaron, o sea, que ya el pandemonio ya está entre nosotros, que si ahorita se abren nuevas empresas, eso ya es secundario. Ahí la dejo. José Daniel, para cerrar. Sí, bueno, yo para cerrar me gustaría añadir algunas cosas que terminando con lo que dice Lomas, el tema de la reactivación económica, apenas se está moviendo aquí en el estado de Nuevo León y en el país cuáles van a ser los sectores prioritarios. Y el diputado del PRI, Paco Cienfuegos, metió una iniciativa del tema de la reactivación en la cuestión de los sectores de la construcción. Él es lo que propone, que ese es el primer sector. Otros legisladores también lo han apoyado en ese aspecto. Creo yo que hay un consenso entre los alcaldes, legisladores y personas, creo yo, en el tema político. Esa es la primera, de manera gradual. Yo estoy en desacuerdo con el tema de que sea la prioridad la construcción, porque en realidad los que están teniendo el golpe mayor son los pequeños y medianos negocios, no las grandes constructoras. Su argumento es que pues, emplean albañiles y trabajadores. Sin embargo, les pongo, por ejemplo, una medida que acaba de sugerir el gobierno estatal que me parece pésimo. La cuestión de las pastelerías y la cuestión de los negocios de flores, que básicamente ahí tendrías una inyección económica porque son de las fechas que más gente, más clientes les da, el tema del 10 de mayo, y los vas a limitar y lo único que va a suceder es que, bueno, dos cosas. La primera es que esta aglomeración de gente se va a dar el día 8 en lugar del día 10. Y la otra es que los supermercados que tienen departamentos de repostería y de florería, pues los vas a tener súper saturados y vas a crear ahí focos de contagio. Y ahí es donde viene lo más interesante. Hay pequeños negocios que nunca van a tener las aglomeraciones que tienen los grandes supermercados. Entonces, creo yo que debe iniciarse con las pequeñas y medianas empresas. Yo estoy en desacuerdo que se haga primero con el sector de la construcción. Creo que debe ser de abajo hacia arriba o de manera pareja. Esa es la primera. El segundo tema, y es algo que no hemos tocado, y yo no veo la verdad que nadie lo haya tocado en todo el país como un tema serio. Es esta cultura casi de tiempos bíblicos de rechazar al enfermo como si fueran leprosos. O sea, está sucediendo, miren lo paradójico. He visto muchos comentarios de personas que dicen, es que el Estado debe de informar los nombres de los enfermos para saber quién. Bueno, yo escuché ya varios testimonios de enfermos que ya no le dicen a nadie que están enfermos por el mismo acoso y el rechazo de sus vecinos, conocidos y todo. ¿Qué es lo que está generando esto? Creo yo que cada vez menos gente va a checarse, se va a ir a hacer el examen de COVID, ya va a haber mayor temor siquiera a sugerirle a alguien que se siente mal por este rechazo hacia la gente que se enferma. Y ahí creo yo que va a haber un problema con la detección de los casos del COVID. Entonces, pues bueno, yo repito, creo que es pésima decisión el tema de limitar estos sectores comerciales y sí creo que se debe reactivar la economía, pero no como se propuso en el Congreso de que fuera primero el sector de la construcción. Ernesto, para cerrar. Oye, que hacer algunas observaciones. Híjole, cuando la gente empieza a opinar de manera así general, sin datos y sin manejo, se pierde la realidad de las cosas. Fíjate, el problema es de calidad de vida. Lo que tú planteas, empezando contigo, la calidad de vida es fundamental. El problema no es la vida en por sí. De nada sirve tener una vida con estrecheces de educación, de cultura, con hambre, con falta de salud. O sea, ese no es vida. O sea, cuando pierden el problema del equilibrio, los doctores, es cuando dicen la vida sobre todo. Pero espérate, la vida
pero ¿qué tipo de vida me vas a dar? O sea, el problema es qué calidad de vida. Ese es el problema de equilibrio. Decirle al doctor, sí, estamos por la vida, pero por la calidad de vida, no de la vida en sí sola, porque ese es el absolutismo, el sí y el no. No funciona el sí y el no. Dime, ¿qué calidad de vida me vas a dar? Entonces, ese es el primer elemento donde se pierde el problema del absolutismo. O sea, sí o no, o vida o muerte. No, es tan terrible una muerte por hambre, que dura, la inanición dura ciertas semanas, a que te estés muriendo. O sea, cuidado con caer en esos absolutismos. Fíjate, y cuando hablan del problema de la oposición, es la incapacidad que ha tenido la oposición y muchos de los técnicos y teóricos, intelectuales, orgánicos o no orgánicos, para entender el idioma del pueblo. Fíjate cómo quienes entienden el idioma fácilmente pueden desarmarte todo un proyecto. Cuando la gente consigue, los empresarios consiguen un crédito a través del BID, bajo una perspectiva, el presidente con una sola palabra destruyó. Dijo, es que es aval. Y la gente dijo, aval es pagador. Y se acabó el asunto y la gente, pues, no le entres porque aval es pagador. Bajo esa perspectiva, te desarma todo un proyecto sin ninguna medida, sin ningún dato, sin ninguna estadística. Para marzo, antes del problema del coronavirus, ya había 349,000 personas que habían perdido su trabajo según el IMSS. O sea, el problema no es el virus, pero es que ya viene desde el año pasado donde crecimos negativamente. O sea, cuando pierdes el remanente de dónde viene y las características estadísticas, pues, es decir, no, el problema de este país es que ya veníamos en una espiral descendente en el problema económico, punto. O sea, para ir encuadrando. Segundo, dice, ¿qué se puede decir? Hay muchos ejemplos en el mundo. Tú planteaste el problema de Suiza o de Suecia, y yo te planteo el problema de Corea. Corea no ha dejado de trabajar. Eso es otra manera. ¿Cómo lo hicieron ellos? Como nosotros consideramos que puede hacerse, y aquí en Nuevo León hay varias empresas coreanas que están siguiendo ese sistema. Una gran cantidad de pruebas para determinar el tamaño de la bronca que tienes. Y luego los que ya tienes definidos, pues les das la atención. Y es más fácil atenderlos en el momento inicial de la enfermedad que cuando ya están contaminados. No son 3. Según ellos, la última información que tienen es de 5. Que cada persona te contagia 5. Entonces, ese podría ser un equilibrio entre tomar las acciones positivas de algunos países, caso de Corea, porque estamos muy asimilados en el manejo de la posibilidad de frenar el contagio. Segundo, el otro, el problema del problema de la construcción. Yo le preguntaría a mi amigo, a mi amigo Daniel, si sabe lo que son las cadenas de valor y las cadenas integrales del valor en la empresa. Yo no sé que él haya tenido alguna empresa. Espero que sí la haya tenido. Entonces, el problema de la cadena de valor es que incluye mucho. Yo le pregunto, ¿cuánta gente de la más fregada trabaja en la construcción en Nuevo León? Mucho, bastante. Bueno, esa gente tiene normalmente la posibilidad más remota de acceder a otro tipo de chambas. Y la chamba de ellos es semanal. Ellos están esperando su raya semanal para llevar lo poco o lo mucho a su casa. Entonces, ojo, y eso genera ese ambiente de esa lanita, pequeña o poca, como tú quieras, pero en muchos pequeños llega a los estratos más bajos de la sociedad neoleonesa. Y del país, no quiero hablar porque tengo los datos de Nuevo León. Entonces, ojo, por decir, es que la construcción no. ¿Por qué la construcción no? Te preguntaría. Y yo te diría, ¿cuántas empresas? No estamos hablando de los dueños de las empresas, estamos hablando de el maestro, el azulejero, el maestro que tira muros. O sea, hay muchas actividades, el electricista, el que tira el fontanero. O sea, ojo con perder de vista los pequeños detalles. Ahora, es un inicio, no se están planteando. O sea, ojo, no hay que descartarlo, pero debe ir acompañado de otros. Yo decía también, se pueden hablar, por ejemplo, en el caso de Kia. Kia tiene todo un sistema de manejo de salud,
y no de ahorita, ya de hace tiempo. Entonces, esos pueden seguir trabajando. Hay muchas empresas que tienen la capacidad para entender esto. Al final del día, habría que sopesar y equilibrar, por un lado, la salud, la economía y la calidad de vida de los mexicanos y sobre todo de los neomexicanos. Esa es la perspectiva en el que yo quiero decir. Ahora, ¿por qué lo del mercado de las flores? Pues porque es una imitación, hombre. Antier, el presidente de la República, a través de la señora gobernadora de la Ciudad de México, planteó el cierre del mercado de las flores. O sea, toda la gente se asustó. ¿Qué pasó? Pues es parte de seguir una moda que el presidente está fijando y obviamente nuestro amigo Jaime pues ha querido moverse en torno, y eso es manejo del que decía nuestro amigo Salvador, del poder. Están trabajando muchas cosas, mucha gente empieza a ver relaciones entre la gente de Jaime Rodríguez, el aparato electoral, el plantear el equipo que tenía ya para que jale junto con el INSABI. Ojo, son movidas políticas con relación al 21. Entonces, no se sientan engañados cuando vean este tipo de actitudes. Pues es el seguidismo. Así eran las gentes en política. Vas siguiendo a tu líder y tu líder te dice, cierra, pues cierras. Es una torpeza y una estupidez económica, sin duda alguna, pero es parte de seguir la línea que te gira el líder. En ese sentido, me parece que nosotros debemos de empezar la discusión con datos, con cifras, porque vale la pena. Creo que un evento puede ser la construcción, otro puede ser algunas otras cadenas de valor como las empresas que exportan fuera del país. O sea, hay muchas y yo creo que esto es empezar la discusión. No hay absolutos, no hay medidas definitivas. Yo creo que hay que explorar todas las posibilidades porque las situaciones nos dan para explorar posibilidades, equilibrios y nuevas formas de hacer las cosas. Excelente. Muy bien, compañeros. Pues hemos llegado al límite del tiempo. Les agradezco mucho su participación y a quienes nos van a ver o nos están viendo amablemente, pues les pedimos que difundan esta información. Si es una información pública, que la compartan. Y nos vemos el próximo sábado, donde tendremos la actualización de cómo va el fenómeno de los homicidios dolosos en México. Que tengan un excelente resto de semana y nos vemos el sábado. Nos vemos, compañeros. Bye. ¿Quién te pegó?